Evangelio de hoy. Jueves 13 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículo 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a llegar el reino de Dios. Él les contestó, el reino de Dios no viene de forma que se pueda observar. Ni dirán, aquí está o allá está. Porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Y a sus discípulos les dijo: días vendrán en que desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Y les dirán, aquí está o allá está. No vayan, ni sigan. Porque, como el relámpago que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Este pasaje se refiere a la enseñanza de Jesús sobre la naturaleza del reino de Dios y su venida en gloria. Jesús les explica que el reino no es algo que se pueda observar de forma externa, ni predecir con señales visibles, ya que está en el corazón de las personas, y se manifestará en la segunda venida del Hijo del Hombre. Un evento que será visible para todos, como un relámpago que ilumina todo el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La llegada del reino de Dios, no en lo visible, sino en lo interior. En el pasaje del Evangelio según San Lucas, se nos presenta una enseñanza crucial sobre la naturaleza del reino de Dios. Los fariseos, preguntando cuándo llegaría el reino de Dios, se acercan con una expectativa muy concreta. Esperaban una manifestación visible, un signo tangible que marcara la llegada de un poder divino que destronara a los opresores y estableciera un reinado terrenal. Sin embargo, la respuesta de Jesús les muestra que el reino de Dios no es algo que se pueda observar con los ojos físicos, sino que es una realidad que se debe experimentar internamente. En lugar de un reino visible, Jesús revela que el reino de Dios está dentro de vosotros, o en medio de vosotros. Esta respuesta desafía completamente las expectativas de los fariseos, que buscaban una manifestación externa del poder de Dios, y marca un cambio de paradigma en la comprensión del pueblo de Dios sobre el reino. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia concepción del reino de Dios. A menudo, los cristianos esperamos señales visibles y dramáticas de la acción de Dios en el mundo. Queremos ver cambios inmediatos y tangibles, ya sea en nuestras circunstancias personales, en la sociedad o en la política. Sin embargo, Jesús nos enseña que el reino de Dios no llega de la manera que esperamos. No se limita a una apariencia externa, ni a una transformación instantánea del mundo visible. En cambio, el reino de Dios comienza en el corazón humano, en el interior de cada persona, cuando se abre a la acción transformadora de Dios. Esto significa que el reino de Dios es una experiencia que comienza en lo profundo del ser, en el alma, y que se manifiesta en nuestras vidas a través de la justicia, la paz y la esperanza que Dios siembra en nosotros. El reino de Dios, una realidad ya presente, pero aún por completar. La respuesta de Jesús a los fariseos también nos enseña una verdad
Importante sobre la naturaleza del reino de Dios. Aunque el reino ya está presente, aún no se ha manifestado en su plenitud. Jesús dice que el reino de Dios está en medio de vosotros, lo que implica que la realidad del reino ya ha comenzado con la llegada de Jesús y su obra salvadora. Sin embargo, el reino no ha llegado en su totalidad, ya que su consumación plena solo ocurrirá con la segunda venida de Cristo. En este sentido, el reino de Dios es una realidad que ya está presente, pero que aún está en proceso de ser consumada. Este es el misterio del ya, pero aún no, que caracteriza la vida cristiana. Vivimos en un mundo donde la presencia de Dios y su acción redentora ya están en curso, pero donde aún esperamos la revelación completa de su gloria. Esta tensión entre lo ya presente y lo aún no consumado también es una parte fundamental de la vida cristiana. A veces, los cristianos pueden sentirse frustrados al ver que las promesas de Dios no se han cumplido completamente en el mundo. El mal persiste, el sufrimiento sigue siendo una realidad cotidiana, y el pecado parece dominar aún en muchas áreas de la vida humana. Sin embargo, la enseñanza de Jesús sobre el reino nos recuerda que, aunque no veamos la perfección del reino ahora, su presencia ya está obrando en el mundo a través de la gracia de Dios. El reino de Dios no es solo un futuro lejano, sino una realidad presente en el corazón de aquellos que creen, en las comunidades cristianas que viven la justicia y la misericordia, y en cada acto de amor y reconciliación que refleje el carácter de Cristo. El reino de Dios y la esperanza escatológica. El pasaje también nos invita a mirar hacia el futuro, hacia la esperanza escatológica de la segunda venida de Cristo. Después de explicar la naturaleza del reino de Dios como algo interno y ya presente, Jesús también advierte a sus discípulos que habrá un momento en el futuro cuando el reino de Dios se manifestará de manera visible y definitiva. Vendrá un día cuando veréis el Hijo del Hombre, dice Jesús, refiriéndose a su segunda venida. Este momento, aunque aún desconocido, será un tiempo de revelación y de juicio, un tiempo en el que Cristo regresará en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y para establecer el reino de Dios en su plenitud. La promesa de la segunda venida es un tema importante en la vida cristiana, ya que nos mantiene enfocados en la esperanza que tenemos en Cristo. Vivir en la esperanza de la venida de Jesús nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, especialmente en tiempos de dificultades y pruebas. El mal, el sufrimiento y la injusticia pueden hacernos dudar de la bondad de Dios y de su plan redentor, pero la promesa de la segunda venida de Cristo nos recuerda que la historia humana no termina en la oscuridad del mal, sino en la luz de la victoria de Cristo. Esta esperanza escatológica nos da la fuerza para vivir con perseverancia y alegría, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La necesidad de estar preparados para la venida del reino. En la segunda parte de este pasaje, Jesús les advierte a sus discípulos sobre la necesidad de estar preparados para la venida del reino de Dios. Aunque los fariseos querían ver signos visibles y externos del reino,
Jesús les dice que la venida del reino será inesperada. Como un relámpago que brilla en el cielo de un lado a otro. La advertencia es clara, el reino no se puede esperar como un evento previsiblemente planeado. Ni se puede controlar o manipular. La venida del reino es un acontecimiento divino, soberano y misterioso que escapará a las expectativas humanas. La necesidad de estar preparados para la venida del reino es una llamada urgente para todos los cristianos. Si bien no sabemos cuándo ocurrirá la segunda venida de Cristo, sabemos que debemos vivir en constante vigilancia y prontitud. La preparación no significa estar obsesionados con el futuro, sino vivir cada día con la conciencia de que el reino de Dios está cerca. Que la vida cristiana es una respuesta activa y fiel al llamado de Dios. Y que estamos llamados a vivir con una esperanza viva y una dedicación constante al reino que ya ha comenzado y que un día será consumado. Esta preparación requiere una fe activa, una vida de oración constante y una obediencia alegre a la voluntad de Dios. La misión de Cristo, sufrir para cumplir la voluntad de Dios. En el versículo, Jesús menciona que antes de la consumación del reino, Él tendrá que sufrir mucho y ser rechazado por esta generación. Esta es una clara referencia a su pasión y muerte en la cruz. El sufrimiento de Cristo es una parte esencial de la historia del reino de Dios, ya que a través de su sacrificio, Cristo vence al pecado y a la muerte, abriendo el camino para la restauración de todas las cosas. Jesús no solo vino para enseñar sobre el reino de Dios, sino para establecerlo a través de su propia vida, muerte y resurrección. El reino de Dios no puede llegar sin que Jesús pase por el sufrimiento, ya que el sacrificio en la cruz es el medio a través del cual la humanidad puede ser reconciliada con Dios. El sufrimiento de Cristo es, por tanto, un recordatorio para todos los cristianos de que el camino hacia el reino no es un camino fácil ni exento de dificultades. Vivir como discípulos de Cristo implica un compromiso con el sacrificio, la renuncia y la entrega. El reino de Dios no es solo una promesa futura, sino también una realidad presente que se hace visible a través de la vida de aquellos que siguen a Jesús, tomando su cruz y caminando en el camino del servicio, la justicia y el amor. El sufrimiento de Cristo es el modelo que los cristianos deben seguir. No hay gloria sin cruz. Y no hay reino sin sacrificio. La mente humana y el reino de Dios, un llamado a la conversión radical. El pasaje también nos invita a reflexionar sobre la limitación de nuestra comprensión humana del reino de Dios. Los fariseos, al preguntar cuándo llegaría el reino, revelan una concepción muy limitada y terrenal del reino de Dios. Querían ver señales externas, poderosos, signos de intervención divina. Sin embargo, Jesús les muestra que el reino de Dios no es algo que se pueda limitar a las categorías humanas, sino que es una realidad que desafía nuestras expectativas y nuestra visión del mundo. La realidad del reino de Dios es mucho más grande, más profunda y más misteriosa de lo que nuestra mente finita puede comprender. Este es un desafío para todos los cristianos. A menudo tenemos una visión reducida de lo que significa vivir en el reino de Dios. Queremos que el reino se adapte a nuestras expectativas,
humanas, que sea algo que podamos controlar o ver de manera tangible. Pero el reino de Dios es un misterio que requiere una conversión radical, una apertura a lo divino que no siempre coincide con nuestras ideas preconcebidas. Vivir en el reino de Dios es vivir en una realidad que va más allá de lo que podemos ver, entender o controlar. Esta es una invitación a la humildad, a reconocer que el plan de Dios para nosotros y para el mundo es mucho más grande de lo que nuestra comprensión limitada puede abarcar. La esperanza del reino pleno, un llamado a la fe y a la confianza. Este pasaje nos da la esperanza de que el reino de Dios, aunque ya está presente en nosotros y entre nosotros, se consumará un día en toda su plenitud. La promesa de la segunda venida de Cristo es la promesa de que todo será restaurado, que el mal será vencido y que el reino de Dios será establecido en su totalidad. En este sentido, el reino de Dios es tanto una esperanza futura como una realidad presente. Mientras esperamos ese día, estamos llamados a vivir con fe y confianza, sabiendo que el reino de Dios ya ha comenzado en nuestras vidas y que, al final, Cristo triunfará. Vivir con esta esperanza nos da la fortaleza para enfrentar las dificultades del presente, sabiendo que el reino de Dios se manifestará en su plenitud en el tiempo de Dios. Vivir la esperanza del reino en el presente. El reino de Dios, aunque aún no plenamente consumado, tiene un impacto transformador en el presente de aquellos que creen. Jesús no solo nos invita a esperar pasivamente el reino, sino a vivirlo activamente aquí y ahora. En las enseñanzas de Jesús, especialmente en el Sermón del Monte, vemos claramente que el reino de Dios se caracteriza por la justicia, la paz, la humildad, la misericordia y la misericordia. Vivir en el reino de Dios es vivir de acuerdo con estos valores, transformando así nuestra vida cotidiana y nuestra interacción con los demás. Esto implica que como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser agentes del reino de Dios en el mundo actual. Cada acto de bondad, cada muestra de justicia, cada gesto de reconciliación, cada palabra de amor que damos, son signos de la presencia activa del reino de Dios en nuestras vidas. Vivir la esperanza del reino implica también una visión de futuro, un horizonte de fe que nos permite enfrentar las adversidades. Da presente con la certeza de que el mal no tiene la última palabra. Este reino que ya está entre nosotros, en nuestros corazones, en nuestra fe, en nuestras acciones, también tiene una dimensión escatológica. Un final glorioso que llegará cuando Cristo regrese en gloria. En ese regreso, la justicia de Dios se llevará a cabo en toda su plenitud. Y los creyentes serán finalmente liberados del sufrimiento y la muerte. Esta es la esperanza que da sentido a nuestra lucha diaria y nos sostiene en los momentos de dificultad, recordándonos que nuestros esfuerzos por vivir de acuerdo con los valores del reino no son en vano. La impaciencia humana y la esperanza del reino. El pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra tendencia humana a la impaciencia. Al igual que los fariseos, muchos de nosotros esperamos una manifestación inmediata y visible de las promesas de Dios. En un mundo que anhela resultados rápidos y soluciones inmediatas,
Podemos caer en la tentación de exigir una respuesta directa y clara de Dios, especialmente en tiempos de sufrimiento y desesperanza. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el reino de Dios no se puede medir con los parámetros humanos, ni está condicionado a nuestras expectativas. No llega de manera espectacular o ruidosa, sino de manera silenciosa, como una semilla que crece en el interior de cada corazón que se abre a la gracia de Dios. La venida del reino de Dios no depende de nuestros cronogramas ni de nuestras agendas. Es un evento que escapa a nuestro control, pero que se dará con certeza en el tiempo perfecto de Dios. El reino y la acción de la Iglesia en el mundo. El reino de Dios no es una esfera separada de la vida humana, ni una realidad que pertenece únicamente al cielo. Jesús enseña que el reino de Dios se encuentra en medio de nosotros, lo que implica que la Iglesia, como comunidad de creyentes, tiene un papel fundamental en manifestar ese reino aquí en la tierra. La acción de la Iglesia en el mundo debe estar orientada a la expansión del reino de Dios, a través del testimonio, la predicación, el servicio y la justicia. Los cristianos no estamos llamados a esperar el reino sin más, sino a ser instrumentos activos de su establecimiento en el mundo. Esto implica luchar por la justicia, la paz, la solidaridad, la misericordia y la dignidad humana, principios que son la esencia misma del reino de Dios. El reino de Dios, por tanto, no es solo una esperanza futura, sino una responsabilidad presente. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser un signo visible del reino. Una comunidad que vive según los principios del reino, que modela la vida según los valores del Evangelio y que actúa con justicia, compasión y amor en el mundo. Cuando la Iglesia actúa con fe, esperanza y amor, está manifestando el reino de Dios de manera tangible, ayudando a las personas a experimentar la realidad de ese reino en sus propias vidas. La paradoja del reino, ya aquí, pero aún no. Uno de los temas más profundos de la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios es la paradoja que presenta. El reino ya está aquí, pero aún no se ha consumado en su totalidad. Esta tensión entre lo ya y lo aún no es una característica central de la vida cristiana. Por un lado, experimentamos el reino de Dios en el presente, en el corazón del creyente, en las obras de misericordia, en los frutos del Espíritu Santo, en la vivencia de la justicia y la paz. Por otro lado, vivimos en un mundo marcado por el sufrimiento, la injusticia, el mal y la muerte, lo que nos hace esperar con ansias la plena manifestación del reino cuando Cristo regrese. Esta tensión nos invita a vivir con los pies en la tierra, pero con los ojos puestos en el cielo. Vivir el reino de Dios en el presente no significa ignorar las dificultades del mundo, sino que implica vivir con la esperanza de que, a pesar de las pruebas, el reino de Dios es más grande que cualquier adversidad y, al final, prevalecerá. Vivir con esta tensión en el corazón es una llamada a la fe y la paciencia. Como cristianos, somos llamados a ser testigos de una realidad que aún no es completamente visible, pero que sabemos que es cierta y que se manifestará con poder en la segunda venida de Cristo.
Esta tensión entre el reino presente y futuro nos da un sentido de misión, nos impulsa a trabajar por la justicia y la paz mientras esperamos la consumación final del reino. Nos recuerda que nuestra tarea en la vida no es simplemente esperar pasivamente, sino ser agentes activos de la transformación del mundo, manifestando los valores del reino ya presente. La vuelta al reino, la necesidad de un corazón preparado. Al final del pasaje, Jesús advierte sobre la venida del reino, diciendo que vendrá un día cuando veréis al Hijo del Hombre. Esta afirmación no solo es una referencia a la segunda venida de Cristo, sino también una invitación a estar preparados para ese día. La preparación para la venida del reino implica una conversión continua del corazón, un compromiso constante con la fe, la justicia y la verdad. En muchas ocasiones, Jesús en los Evangelios habla de la necesidad de estar vigilantes, como las vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas, esperando la llegada del esposo. La preparación no es solo un acto puntual, sino un estado continuo de disposición y fidelidad, viviendo cada día como si fuera el último, con la esperanza del retorno de Cristo. Esta preparación implica que debemos vivir nuestra vida cristiana con un enfoque eterno, sin perder de vista la promesa de que el reino de Dios se consumará en el tiempo perfecto de Dios. La urgencia de estar preparados nos llama a vivir de manera coherente con los valores del reino en cada momento de nuestra vida, sin caer en la complacencia o el olvido. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a ese reino y para ser testigos de su realidad en el mundo. El reino de Dios en el corazón humano, la verdadera transformación. La lección final que podemos extraer de este pasaje es que el reino de Dios comienza en lo más profundo del corazón humano. Jesús nos dice que el reino de Dios no viene de una manera externa que se pueda observar, sino que está dentro de nosotros. Esto significa que la verdadera transformación que Dios quiere realizar no es solo una transformación del mundo exterior, sino una transformación interna, que comienza en nuestro ser más profundo. El reino de Dios es una realidad que nos cambia desde adentro, transformando nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestras relaciones y, finalmente, nuestra manera de vivir en el mundo. Al aceptar el reino de Dios en nuestros corazones, no solo estamos aceptando un futuro glorioso, sino también un llamado a vivir según los valores del reino aquí y ahora. La verdadera paz, justicia y amor no son solo expectativas futuras, sino que deben manifestarse en nuestras vidas diarias, en la forma en que tratamos a los demás, en nuestras acciones hacia los necesitados y en nuestra dedicación al servicio del bien común. El reino de Dios comienza en nosotros, y es a través de nuestra transformación interior que el reino puede expandirse y manifestarse en el mundo. Así, nuestra vida cristiana es una preparación constante para la venida de ese reino, viviendo de manera coherente con las promesas de Dios y con la esperanza de la plena manifestación de su gloria. El reino de Dios en la vida cotidiana. La enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios debe tener una repercusión práctica y profunda en nuestra vida diaria.
El reino no es solo una idea abstracta o una esperanza futura distante, sino una realidad que comienza a formarse dentro de cada creyente. Si verdaderamente el reino de Dios está dentro de nosotros, eso debe reflejarse en nuestras acciones y decisiones cotidianas. Vivir en el reino de Dios significa que estamos llamados a vivir según sus principios. La justicia, la paz, la misericordia, el amor incondicional y la humildad. Esto implica un compromiso con la transformación personal y comunitaria, buscando siempre el bienestar de los demás y actuando con rectitud y generosidad. Cada pequeño gesto, cada palabra, cada acción de amor hacia los demás es un reflejo de la presencia del reino. Y al vivir de esta manera, participamos activamente en la construcción de ese reino aquí en la tierra. Este llamado a vivir en el reino no debe ser entendido como una utopía o como una aspiración inalcanzable, sino como un desafío concreto y urgente para cada uno de nosotros. El reino no es algo que esté lejos, ni algo que solo se experimentará en el futuro, sino algo que debemos traer al presente, siendo testigos del amor de Dios en todo lo que hacemos. Jesús nos invita a ser los sembradores de ese reino, a través de nuestras vidas, nuestras acciones y nuestras palabras, siendo ejemplos de un amor que trasciende las fronteras, las diferencias y las divisiones que existen en nuestro mundo. De este modo, cada uno de nosotros tiene una misión en el reino de Dios. Una misión que comienza en lo más profundo de nuestro ser, pero que debe extenderse hacia los demás, reflejando la luz de Cristo en todas nuestras interacciones. La inmediatez del reino y la urgencia de vivir en él. Aunque el reino de Dios tiene una dimensión escatológica, que se cumplirá plenamente en el futuro, debemos tener claro que la invitación de Jesús es vivir como si el reino estuviera ya aquí. Vivir en el reino no significa esperar pasivamente el fin de los tiempos, sino vivir con la convicción de que el reino ya ha comenzado en nosotros, y que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer que se haga visible en el mundo. El llamado de Jesús es urgente, y la forma en que vivimos hoy debe reflejar esa urgencia. Esta es la paradoja de la vida cristiana. Vivimos en la tensión entre lo ya y lo aún no, entre la presencia del reino de Dios en el corazón del creyente y la espera de su plena manifestación al final de los tiempos. En este sentido, la vida cristiana no es una vida tranquila ni complaciente, sino una vida dinámica, llena de propósito y misión. Estamos llamados a ser actores del reino, a ser los que con nuestras vidas anuncian la llegada de un mundo nuevo, donde la justicia y la paz prevalecerán. No hay lugar para la pasividad ni para la indiferencia. El reino de Dios no es algo que llegará por sí solo. Necesita de nuestra colaboración activa. Jesús no vino solo para traernos una doctrina, sino para invitarnos a participar en la construcción de un mundo nuevo, donde la voluntad de Dios sea hecha, así como en el cielo, así también en la tierra. La invitación es a ser parte de esta transformación, llevando a cabo nuestra misión en el mundo, con una actitud de fe, esperanza y acción. La vida cristiana como preparación para el reino. El pasaje de Lucas nos muestra también que la vida cristiana
debe ser entendida como una preparación para la venida del reino de Dios. Cada momento de nuestra existencia en este mundo es una oportunidad para prepararnos para el día en que el reino de Dios se manifestará en su totalidad. La vida cristiana no es solo una vida de espera, sino una vida de preparación activa. Jesús nos llama a estar vigilantes, a ser conscientes de que el reino no llega de manera espectacular o previsible, sino de manera misteriosa y súbita. Esto nos exige estar siempre preparados, viviendo con la mirada puesta en el cielo, pero con los pies firmemente plantados en la tierra, llevando a cabo las obras de Dios. Prepararnos para la venida del reino implica vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, renunciando a todo lo que nos aleja de Dios y de los demás, y buscando siempre hacer el bien. La vida cristiana es un proceso continuo de purificación, conversión y crecimiento espiritual, en el que debemos ser constantemente conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Al vivir de manera coherente con nuestra fe, al tratar de amar como Jesús nos ama y de vivir según los valores del reino, nos vamos preparando para la venida del reino. Cada día es una oportunidad para vivir más plenamente en la presencia de Dios, y por lo tanto, cada día es una preparación para el encuentro final con Cristo. La segunda venida y la justicia de Dios. El anuncio de la segunda venida de Cristo, tal como lo plantea Jesús en este pasaje, es una llamada a la reflexión sobre el juicio final y la justicia de Dios. Aunque el reino ya está presente en el corazón de los creyentes, su plenitud aún está por venir, y con su venida llegará también el juicio de Dios sobre la humanidad. Este juicio no es un castigo arbitrario, sino una manifestación de la justicia divina, que pondrá fin al mal y restaurará el orden en la creación. Es un recordatorio de que nuestras vidas no son insignificantes ante Dios y que cada uno de nosotros deberá rendir cuentas por nuestras acciones. La venida del reino no solo será un momento de alegría para los justos, sino también un momento de justicia para los que han obrado mal. Esta visión del juicio final nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo con los principios del reino. Si bien no sabemos cuándo ocurrirá la venida de Cristo, la enseñanza de Jesús es clara. Debemos vivir de manera recta, buscando siempre el bien y la justicia, y preparándonos para el día en que seremos juzgados. El juicio final será un acto de justicia, que pondrá todo en su lugar. Y en ese día, todo lo que hayamos hecho en este mundo, ya sea bueno o malo, será revelado. Por tanto, nuestra vida cristiana debe ser una constante preparación para ese encuentro, viviendo en justicia y amor, sabiendo que nuestra fidelidad a Dios tiene un valor eterno. El reino de Dios, una llamada a la conversión radical. El pasaje también nos desafía a una conversión radical, al declarar que el reino de Dios está en medio de vosotros. Jesús nos invita a cambiar nuestra forma de ver el mundo y a reconocer que el verdadero reino no es el que nos presentan las estructuras de poder humanas, sino el que Dios ha establecido en el corazón del creyente. Vivir en el reino de Dios es una conversión radical, que implica un cambio de mente y de corazón. Debemos aprender a vivir según los valores del reino,
que son completamente diferentes a los valores del mundo. La conversión que Jesús nos llama a hacer es un cambio profundo que afecta nuestra visión de la vida, nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios. La conversión radical es un proceso de desapego de todo lo que nos aleja de Dios y nos impide vivir plenamente en el reino. Esto incluye nuestras actitudes egoístas, nuestro amor al poder, el materialismo, el individualismo y cualquier otra cosa que nos impida vivir según el ejemplo de Jesús. Para vivir en el reino de Dios, debemos estar dispuestos a abandonar todo lo que nos distrae de nuestra misión, de ser testigos de su amor y justicia. Esta conversión no es solo un acto puntual, sino una actitud continua que debe marcar toda nuestra vida. La gracia que establece el reino en nosotros. Aunque vivir según los valores del reino de Dios pueda parecer una tarea difícil, la buena noticia es que no estamos solos en este camino. Jesús no solo nos llama a vivir en el reino, sino que nos da la gracia para hacerlo posible. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la fuerza que nos capacita para vivir de acuerdo con los principios del reino. No podemos construir el reino por nuestras propias fuerzas, sino que es la gracia de Dios la que actúa en nosotros, transformándonos y capacitándonos para vivir de manera que refleje el reino en este mundo. La gracia de Dios es el don divino que nos permite ser parte del reino. Es una gracia que nos renueva, nos perdona y nos fortalece. A través de la gracia, el reino de Dios no solo se establece en el cielo, sino también en nuestro corazón. Este es el misterio de la vida cristiana. La gracia de Dios no solo nos ayuda a vivir en el reino, sino que nos hace participantes de él. Cada vez que vivimos según los valores del reino, estamos siendo transformados por la gracia de Dios y colaboramos en la expansión de su reino en la tierra. Vivir en la esperanza del reino en la comunidad cristiana. El reino de Dios no solo es una realidad individual, sino también comunitaria. Al vivir en el reino, somos llamados a vivir en comunidad con otros creyentes, compartiendo nuestra fe, nuestras luchas y nuestras esperanzas. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es el lugar donde el reino de Dios se hace visible de manera concreta, donde las personas se reúnen para vivir los valores del reino y para apoyarse mutuamente en el camino hacia la plena manifestación del reino. La vida cristiana en comunidad es esencial para vivir el reino. Es en la comunidad donde experimentamos el amor de Dios de manera tangible, a través del servicio, la oración, el apoyo mutuo y el testimonio compartido. Vivir en el reino no significa estar aislados o alejados de un mundo, sino estar en medio del mundo, siendo sal y luz para los demás. La comunidad cristiana es un testimonio vivo de la presencia del reino de Dios en la tierra. Y es a través de ella que el reino se expande y se manifiesta en el mundo. La Iglesia como vanguardia del reino de Dios. El reino de Dios no se limita a un ideal distante, sino que es una realidad viva, que se manifiesta a través de la Iglesia. La comunidad de creyentes es la vanguardia de ese reino en el mundo, llamada a ser un signo visible de la presencia de Dios. Jesús, al fundar la Iglesia, nos da un modelo concreto de cómo debemos vivir en el reino de Dios.
La iglesia no es solo un lugar de culto, sino una comunidad viva, vibrante, que actúa como un instrumento de transformación en el mundo. Cuando vivimos como iglesia, estamos llamados a ser una manifestación del reino de Dios, llevando la luz de Cristo a todos los rincones de la sociedad. La misión de la iglesia es ser la sal de la tierra y la luz del mundo, es decir, ser un faro de esperanza, justicia, amor y verdad. Cada miembro de la iglesia tiene un papel esencial en este proceso. No estamos llamados a vivir nuestra fe de manera individualista, sino en comunidad, en comunión con los demás. La unidad dentro de la iglesia es crucial, ya que refleja la unidad del reino de Dios. Jesús nos enseñó que la paz, la justicia y la reconciliación son valores fundamentales del reino. Y es en la comunidad cristiana donde estos valores deben ser vividos en su plenitud. Cuando la iglesia actúa con amor, en solidaridad y en unidad, está mostrando al mundo cómo se vive el reino de Dios. La iglesia es un lugar de refugio y fortaleza, donde los creyentes se apoyan mutuamente en su caminar hacia la consumación final del reino. La iglesia, una comunidad de testigos y misioneros. La iglesia no solo es un lugar de acogida y comunidad, sino también una comunidad misionera. Vivir en el reino de Dios implica que la iglesia tiene una misión clara: anunciar las buenas nuevas del reino a todos los pueblos, de manera que otros puedan también experimentar la paz, el perdón y la justicia de Dios. La iglesia es llamada a ser una voz profética en el mundo, denunciando el mal y el sufrimiento, y trabajando activamente por la justicia social, la dignidad humana y la paz. En lugar de ser una institución que se refugia en sí misma, la iglesia está llamada a ser una fuerza transformadora que impacte positivamente a la sociedad. Los cristianos son misioneros del reino de Dios, llamados a llevar el mensaje del Evangelio a cada rincón de la tierra. Esto no solo significa evangelizar a través de la palabra, sino también a través de las acciones, las obras de caridad, el servicio a los pobres, la lucha por la justicia y la paz. Son formas poderosas de anunciar el reino. Vivir como misioneros del reino implica que no solo hablamos de la justicia y el amor de Dios, sino que también los encarnamos en nuestra vida diaria. Cada vez que trabajamos por el bienestar de los demás, estamos manifestando el reino de Dios en el mundo. Y cada vez que ayudamos a los necesitados, estamos siendo agentes de cambio que construyen el reino aquí y ahora. La justicia y la misericordia como pilar del reino. La justicia y la misericordia son dos pilares fundamentales del reino de Dios. Jesús nos enseñó que el reino no puede ser separado de estos valores. Porque en el reino de Dios, la justicia se entiende no solo como el cumplimiento de la ley, sino como un acto de amor y compasión hacia los demás. La justicia de Dios es una justicia que incluye a los marginados, los pobres, los enfermos y los oprimidos. En el reino de Dios, el poder no es utilizado para dominar, sino para servir. Los ricos y poderosos en el reino de Dios no son aquellos que oprimen, sino los que son generosos y humildes. La misericordia, por otro lado, es el atributo que define cómo Dios se relaciona con la humanidad. Es una misericordia infinita, que perdona y sana.
La misericordia de Dios no tiene límites y se extiende a todos, incluso a aquellos que parecen estar lejos de Él. Vivir en el reino de Dios significa imitar esta misericordia, ofreciendo perdón a quienes nos han hecho daño, extendiendo nuestra mano a los necesitados y siendo compasivos con aquellos que sufren. La justicia del reino es una justicia que, lejos de ser fría e implacable, es llena de amor y compasión, buscando siempre la restauración y la reconciliación. En este sentido, el reino de Dios nos llama a vivir una vida de acción justa y de corazón misericordioso, reflejando los mismos valores que caracterizan el amor de Dios, el reino de Dios y el amor al prójimo. Uno de los aspectos más profundos del reino de Dios es su llamado a vivir el amor al prójimo. Jesús enseñó que el amor es el mandamiento más grande y que vivir en el reino de Dios significa amar a los demás como Él nos amó. Este amor no es solo una emoción o un sentimiento, sino una acción concreta y transformadora que afecta nuestra relación con todas las personas, especialmente con los más necesitados. El amor en el reino de Dios es un amor sacrificial, dispuesto a dar lo mejor de nosotros mismos, por el bien de los demás, incluso a costa de nuestro propio bienestar. El amor al prójimo es el testimonio más fuerte de que estamos viviendo en el reino de Dios. Cuando amamos a nuestros hermanos y hermanas, especialmente a aquellos que son más vulnerables, estamos demostrando que el reino ya ha comenzado en nosotros. El amor verdadero, que se extiende a todos sin discriminación, es el signo más visible de la presencia del reino en este mundo. Es un amor que no tiene fronteras, que no distingue entre ricos y pobres, entre amigos y enemigos, sino que busca siempre el bien de la otra persona. El amor en el reino de Dios es transformador, porque cambia no solo al que recibe el amor, sino también al que lo da. Vivir en el reino es vivir en un constante flujo de amor, que fluye de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. El reino de Dios y la vida eterna. El reino de Dios, en su forma plena, está ligado a la promesa de la vida eterna. Cuando Jesús habla de la venida del reino, no solo está hablando de un reino terrenal, sino de la consumación final de todas las cosas. Cuando Dios establezca un nuevo cielo y una nueva tierra. En este sentido, el reino de Dios tiene una dimensión escatológica. Nos habla de un futuro glorioso, de la vida eterna que Dios ha preparado para todos los que creen en Él. La vida eterna no es solo una existencia infinita, sino una vida llena de la presencia de Dios. Una vida en la que no habrá sufrimiento, ni dolor, ni muerte, sino solo paz, amor y alegría. Vivir en el reino de Dios es vivir con la esperanza de esta vida eterna, sabiendo que nuestras acciones en este mundo tienen un valor eterno. El reino de Dios no es solo un consuelo para el futuro, sino que es una fuerza que transforma el presente. Esta esperanza escatológica nos da la fuerza para vivir con confianza, incluso en medio de las dificultades. Porque sabemos que el mal y la muerte no tienen la última palabra. Al vivir con la mirada puesta en la vida eterna, somos capaces de ver más allá de las dificultades temporales y de vivir con una perspectiva de fe.
que nos lleva a buscar siempre la voluntad de Dios, sabiendo que nuestra recompensa será más grande de lo que podamos imaginar. La tensión entre el reino presente y el futuro. La vida cristiana se caracteriza por la tensión entre el ya y el aún no del reino de Dios. Jesús ya vino y anunció el reino, y, de alguna manera, el reino está ya presente en el mundo, a través de su acción redentora. Sin embargo, el reino no ha sido consumado por completo, y los cristianos esperan con esperanza la plena manifestación del reino en la segunda venida de Cristo. Este ya, pero aún no nos desafía a vivir en este mundo con una fe que mira hacia el futuro, pero que también actúa en el presente para hacer visible el reino aquí y ahora. Vivir esta tensión requiere una fe activa, una disposición para trabajar en la construcción del reino, mientras esperamos su consumación final. Este entendimiento del reino nos invita a vivir con una esperanza vivaz, que no se desvanece ante las dificultades. El reino de Dios no se mide por lo que vemos con nuestros ojos, sino por lo que creemos con el corazón. Vivir en esta tensión es aprender a vivir con los valores del reino, en un mundo que muchas veces no los refleja, y ser testigos de esa realidad a través de nuestras acciones. Esta es una tarea que requiere perseverancia, porque sabemos que el reino de Dios es más grande que cualquier dificultad que podamos enfrentar. El reino de Dios en la redención del mundo. Finalmente, el reino de Dios está íntimamente ligado a la redención del mundo. Jesús vino a este mundo no solo para enseñar sobre el reino, sino para redimirlo. A través de su muerte y resurrección, Él abrió el camino para la restauración completa de la creación. El reino de Dios no es solo una esfera espiritual, sino que abarca toda la creación. El plan de Dios es redimir no solo a la humanidad, sino también el mundo entero. Cada aspecto de la creación, desde la naturaleza hasta las relaciones humanas, será restaurado a su estado original en el reino. Como cristianos, debemos vivir con la certeza de que el reino de Dios traerá consigo la redención completa, no solo de nuestra vida personal, sino también del mundo que nos rodea. Esto nos llama a ser responsables con la creación, a cuidar el medio ambiente y a trabajar por la paz y la justicia en todas las áreas de la sociedad. Cada vez que luchamos por la justicia, cada vez que trabajamos por la paz, estamos colaborando en la redención del mundo y en la manifestación del reino de Dios. El reino de Dios y la promesa de la restauración final. En la segunda venida de Cristo, el reino será consumado, y todo lo que está roto será restaurado. Vivir con esta esperanza nos permite enfrentarnos a las dificultades del mundo con confianza, sabiendo que todo tiene un propósito eterno, y que el mal no tendrá la última palabra. La promesa de la restauración final nos llama a vivir con una fe firme y un amor inquebrantable, confiando en que, al final, el reino de Dios será establecido en su totalidad y que nosotros, como miembros de ese reino, participaremos en la gloria eterna de Dios. El reino de Dios, transformación espiritual y social. El reino de Dios no solo tiene implicaciones espirituales, sino también sociales y comunitarias.
Vivir el reino de Dios es un llamado a la transformación total de la persona, pero también de la sociedad. Jesús nos invita a vivir bajo los valores del reino, que implican una radical transformación, tanto interna como externa. Esto significa que el reino de Dios debe ser visible en nuestras relaciones interpersonales, en la justicia que buscamos, en la manera en que tratamos a los pobres y los marginados, y en cómo trabajamos por la paz y el bienestar común. Los valores del reino de Dios, como la humildad, el perdón, la misericordia, la justicia y el amor incondicional, son contrarios a los valores del mundo que nos rodea, donde prevalecen la competencia, el egoísmo, la indiferencia y la división. Jesús nos enseñó que para ser grandes en el reino de Dios, debemos ser como niños, ser humildes y estar dispuestos a servir a los demás. El reino de Dios no se basa en el poder humano o en la búsqueda de prestigio, sino en la entrega desinteresada y en el servicio. Cada acción que realizamos en servicio a los demás, especialmente a los más pobres y vulnerables, es una manifestación de ese reino, que ya está presente en nosotros. Por lo tanto, vivir en el reino de Dios no solo implica una transformación personal, sino también un cambio en las estructuras sociales y económicas de la sociedad. La justicia que el reino trae no es solo la justicia personal o espiritual, sino una justicia que busca eliminar las desigualdades, los abusos y las opresiones. Como cristianos, estamos llamados a trabajar por un mundo en el que el amor, la paz y la equidad prevalezcan. El reino de Dios, entonces, debe ser un impulso para luchar contra la pobreza, la injusticia, la discriminación y la violencia, trabajando activamente para crear una sociedad que refleje más plenamente los valores del reino. El reino de Dios y la llamada a la conversión continua. El reino de Dios, aunque ya está presente, requiere una conversión continua por parte de sus miembros. Esta conversión no es solo un evento puntual, sino un proceso constante en la vida cristiana. Jesús nos invita a convertirnos cada día, a volver constantemente al corazón de Dios, a renunciar a las actitudes y comportamientos que nos alejan de Él. Vivir en el reino de Dios es un compromiso de transformación diaria, un esfuerzo continuo para dejar de lado lo viejo y adoptar lo nuevo, lo que está alineado con los valores del reino. Esta conversión continua también implica una purificación de nuestros corazones. El reino de Dios no puede vivir en corazones llenos de egoísmo, orgullo, rencor o división. Jesús nos llama a limpiar nuestros corazones de todo lo que impide que su amor fluya libremente a través de nosotros. Esta es una tarea difícil, porque nuestros corazones tienden a estar atrapados por el pecado y las tentaciones del mundo. Sin embargo, es a través de la gracia de Dios y de la acción del Espíritu Santo que somos capaces de cambiar. El reino de Dios es un reino de gracia. Y es solo a través de esa gracia que podemos vivir los valores del reino de manera auténtica y transformadora. La conversión continua nos llama a vivir en una actitud de vigilancia y disposición constante, preparados para cuando el reino se manifieste en su plenitud.
No se trata solo de esperar pasivamente, sino de estar activamente comprometidos con el reino en nuestra vida cotidiana. Esto implica estar atentos a las necesidades de los demás, ser generosos con lo que tenemos y vivir con una fe firme en la promesa de que, aunque el reino aún no se ha consumado, ya está obrando en nosotros y en el mundo. El reino de Dios y la participación activa de los cristianos. Los cristianos no solo somos llamados a esperar el reino de Dios, sino a ser sus agentes en la tierra. Vivir en el reino de Dios significa que debemos ser activos en su expansión. El reino de Dios no es algo que llegará por sí solo, sino que requiere de nuestra participación. Jesús nos ha dado la misión de ser testigos de su amor y de anunciar el reino a través de nuestras vidas. Esta tarea no es fácil, pero es nuestra responsabilidad. Como discípulos de Cristo, cada cristiano es un misionero del reino, llamado a dar testimonio de su fe a través de la vida cotidiana, en el trabajo, la familia y la sociedad. Ser un agente del reino significa también ser un defensor de la justicia y la paz. Un defensor de los derechos de los pobres, los marginados y los vulnerables. Cada vez que luchamos por la equidad y la dignidad humana, estamos participando en la expansión del reino de Dios. La misión de los cristianos es, por tanto, una misión integral, no solo evangelizar con la palabra, sino también con nuestras acciones. Vivir el Evangelio significa vivirlo con todo lo que somos, mostrando a los demás la belleza del reino, a través de la manera en que vivimos y actuamos. Además, como miembros del reino de Dios, estamos llamados a vivir en comunidad, trabajando juntos para hacer realidad la visión del reino en el mundo. La iglesia es el lugar donde el reino de Dios se manifiesta de manera concreta, donde los creyentes se unen para compartir su fe, apoyarse mutuamente y colaborar en la obra de la evangelización y la transformación social. La iglesia, por tanto, es un espacio de comunión, de unidad y de acción misionera, que refleja el reino en el corazón del mundo. La parábola del reino, el reino como un tesoro escondido. Las parábolas de Jesús a menudo nos dan una visión profunda del reino de Dios. En la parábola del tesoro escondido, Jesús describe el reino como un tesoro que se encuentra en el campo. Este tesoro, al ser encontrado, se convierte en el bien más valioso, digno de vender todo lo que uno tiene para poseerlo. La imagen del tesoro escondido nos habla de la inestimable riqueza del reino de Dios. Aunque el reino es invisible y a menudo se oculta, a los ojos del mundo, su valor es incalculable. Es un tesoro que vale más que todo lo que podríamos tener en esta vida. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y sobre lo que realmente valoramos. Si entendemos la magnitud del reino de Dios, nos daremos cuenta de que todo lo demás es secundario. El reino de Dios debe ser nuestro mayor anhelo, nuestra mayor búsqueda. Esta parábola también nos llama a reconocer que el reino no siempre es fácil de encontrar. No es algo que se ofrece libremente. Ven un escaparate para que todos lo vean. Al contrario, el reino de Dios puede estar oculto en lugares humildes y desprovistos de glamour. A veces, el reino se manifiesta
En los gestos sencillos de amor y servicio. En las luchas silenciosas por la justicia. En la vida cotidiana de las personas comunes. Pero quienes tienen los ojos del corazón abiertos pueden reconocerlo y darse cuenta de su enorme valor. Encontrar el reino de Dios requiere una búsqueda sincera y un corazón dispuesto a sacrificar todo por obtenerlo. El tesoro del reino es digno de toda nuestra dedicación. El reino de Dios y la urgencia del arrepentimiento. Jesús predicó el reino de Dios junto con un mensaje claro de arrepentimiento. El reino de Dios solo puede ser comprendido y experimentado por aquellos que están dispuestos a cambiar, a dejar atrás sus viejas formas de vivir y a aceptar una nueva vida en Cristo. El arrepentimiento es una parte esencial del mensaje de Jesús, porque el reino de Dios requiere una transformación radical del corazón. El arrepentimiento no es simplemente una acción momentánea, sino una disposición permanente del corazón para volverse hacia Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. El llamado al arrepentimiento es un recordatorio de que el reino de Dios no se puede recibir de manera superficial o con una actitud de autosuficiencia. Aquellos que creen que pueden entrar al reino de Dios por sus propios méritos o por su buena conducta se equivocan. El reino de Dios es un regalo, y es necesario un corazón humilde y arrepentido para recibirlo. Este arrepentimiento no es solo una confesión de pecados, sino un cambio profundo en la forma de pensar, de vivir y de relacionarse con Dios y con los demás. Solo aquellos que están dispuestos a dejar atrás sus errores y a seguir a Cristo, con un corazón sincero podrán vivir en el reino de Dios. La paz del reino de Dios. El reino de Dios también se caracteriza por una paz que no es de este mundo. En un mundo marcado por la violencia, el conflicto y la división, el reino de Dios trae una paz que trasciende todo entendimiento humano. Esta paz no es la ausencia de conflicto o sufrimiento, sino una paz interior que viene de la presencia de Dios. Jesús dijo que mi paz os doy, no como el mundo la da. Y esta paz es un signo claro de la presencia del reino. La paz del reino de Dios es una paz profunda. Una paz que nos permite vivir en armonía con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Es una paz que nace de la reconciliación, de la perdón y de la justicia. El llamado a vivir en la paz del reino es un desafío, en medio de un mundo dividido. Pero es precisamente en medio de estos conflictos donde los cristianos están llamados a ser testigos de esa paz. Vivir en el reino significa vivir como pacificadores, buscando siempre la reconciliación y trabajando por la paz en todos los ámbitos de la vida. Esto implica no solo evitar el conflicto, sino también trabajar activamente para sanar las heridas, para restaurar relaciones rotas y para construir puentes donde haya divisiones. La misericordia y la inclusividad del reino. El reino de Dios también es un reino inclusivo, donde no hay lugar para la exclusión. Jesús mostró que el reino de Dios es para todos, sin distinción de raza, clase social o moralidad. Los marginados, los enfermos, los pecadores, las mujeres y los extranjeros son todos bienvenidos en el reino de Dios. Esta inclusividad del reino es una manifestación del amor y la misericordia de Dios, que no discrimina a nadie.
y que está dispuesto a acoger a todos los que se acercan con humildad y arrepentimiento. Los cristianos están llamados a vivir según este principio de inclusividad, acogiendo a todos aquellos que buscan la verdad y el amor de Dios, sin juzgar ni excluir. Vivir en el reino de Dios es vivir con los brazos abiertos, buscando siempre la reconciliación, la integración y el amor. La misericordia es el principio que debe guiar nuestras relaciones, porque solo cuando somos misericordiosos podemos reflejar el corazón de Dios, que acoge a todos, incluso a aquellos que parecen estar más alejados de Él. El reino de Dios y la esperanza escatológica. Finalmente, el reino de Dios nos da esperanza. Aunque la vida cristiana está llena de desafíos y dificultades, vivimos con la certeza de que el reino se consumará al final de los tiempos. Jesús regresará en gloria para establecer su reino de manera definitiva. Y será un reino sin fin, lleno de justicia, paz y alegría. Vivir en esta esperanza escatológica nos da la fuerza para enfrentar los sufrimientos del presente, sabiendo que el mal y el sufrimiento no tendrán la última palabra. La esperanza del reino de Dios nos motiva a perseverar, a seguir adelante con fe, sabiendo que todo lo que hacemos en el nombre de Cristo tiene un valor eterno. Este horizonte escatológico transforma nuestra manera de vivir en el presente, dándonos una perspectiva de eternidad. No estamos llamados a vivir solo para el momento, sino para el reino que está por venir. Cada esfuerzo que hacemos por vivir según los principios del reino es una inversión en ese futuro glorioso. Vivir con los ojos puestos en la esperanza escatológica es vivir con una fe que nunca se rinde, una esperanza que nunca se apaga, y un amor que nunca termina.